Vamos a estar en Nehemías 4, capítulo 4. Quienes son juiciosos tomando apuntes, el título que tiene el sermón de hoy es Ante la oposición, oración y acción. Ante la oposición, oración y acción. El domingo pasado fuimos desafiados a ponernos manos a la obra. ¿Recuerdan? Estuvimos en Nehemías 2. Hemos venido en esta serie que ha sido de gran bendición para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y fuimos desafiados a ponernos manos a la obra, a seguir el ejemplo de Nehemías, que dejó su estado de confort, de ser el copero del rey, de vivir en palacio, de disfrutar de las viandas, de todo esto, de ser tan cercano al rey. El ejemplo de abandonar eso para ir allá a su pueblo, a Jerusalén, a liderar la reconstrucción de las murallas después de que ellos 100 años atrás fueron atacados por Nabucodonosor y llevados a Babilonia en cautiverio. Fuimos motivados a que, como ellos, también nos pongamos manos a la obra. Fuimos llamados a llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Y como Nehemías, usted y yo fuimos llamados para servir también en la obra del Señor. En la obra del Señor. Hoy avanzaremos con esta serie. La serie se titula así, Manos a la obra. Vamos a ver hasta cuándo nos lleve el Señor. Y para ello vamos a estar en el capítulo 4. Pero antes de ir al capítulo 4, para que tengamos un poquito más de contexto, quiero mencionarles que el capítulo 3 nos muestra cómo el pueblo empezó la obra. Ya llegó Nehemías, les comentó todo lo que Dios había hecho a favor de él y a favor de ellos, cómo de manera sobrenatural antes le dio más de lo que él esperaba y han arrancado la construcción de unas ruinas que durante 100 años nadie las podía levantar, de una ciudad que evidentemente estaba en oprobio frente a los demás pueblos, porque una ciudad sin murallas era una ciudad con una facilidad de que la pudieran venir a atacar, era una ciudad que como no tenía puertas podían venir los pueblos de otras naciones y venir a traer influencias de otras religiones al pueblo escogido por Dios. Y hay algo interesante en el capítulo 3. Es un listado de las familias que se fueron comprometiendo con la construcción de la muralla. Y no solamente nos habla de las familias, sino del estatus de cada una de estas personas. Y allí vemos involucrados desde los gobernantes, las familias que tenían algún poder económico, y vemos también los sacerdotes, y vemos absolutamente a todos comprometidos con la obra del Señor. Y solamente aparece que hubo unos líderes que no quisieron ayudar. Y eso es interesante porque eso mismo es a lo que estamos llamados, a que todos nos comprometamos con la obra del Señor. Hay algo que en mi opinión está equivocado y está mal, y es que como Dios ha llamado a algunos de manera específica para ir a hacer la obra allá con los indígenas, como lo hicieron nuestros hermanos Hans y Liliana que nos visitaron hace 15 días, entonces la iglesia ha como asumido la parte facilista, que son ellos los únicos que tienen que ir a hacer la obra. No, eso es un deber de todos. Es un deber para todos. Pero hay algo también interesante allí en este capítulo 3, y es que es interesante ver cómo ellos tomaron por tramos. Una familia este tramo, luego otra familia aquel, de tal manera que se construyó simultáneamente toda la muralla. Y eso nos habla de que el trabajo no lo tenemos que repartir, queridos. Eso no es un trabajo del pastor, es un trabajo de todos, de todos.
de la partecita que le corresponde a usted. Ellos no se fueron a construir la muralla que estaba lejos de su ubicación. Ellos construyeron lo que estaba ahí frente a ellos. Y eso es un llamado a trabajar ahí donde estamos ubicados. Dios puso a Nehemías, no fue el rey que lo puso de copero. A Nehemías le pasó lo de José con el faraón. Donde Dios le haya puesto a usted es porque Dios tiene un propósito para que usted allí trabaje en la obra de Dios. Allí en la escuela, allí en el hogar, en el barrio, en el trabajo, cuando hacemos la fila, cuando vamos a la EPS que tenemos 2 horas, 3 horas esperando allí. ¿Cuál es el tramo de la muralla que usted tiene para que construya? Donde estemos, tenemos que construir. Entonces ellos empezaron, bueno, y siempre obviamente va a haber aquel que no quiere colaborar. Lo muestra allí el capítulo 3, ¿ya? Y ellos empezaron a construir. Ahora sí vayamos al capítulo 4. Y vamos a ir en esta, como estamos haciéndolo de manera expositiva la predicación, vamos a ir por poquitos. Capítulo 4, versículos del 1 al 3 inicialmente. Ellos empezaron la construcción y cuando oyó Sanbalat, está hablando Nehemías, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaron del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Y aquí ya nos habla de oposición. Siempre la obra del Señor ha tenido, tiene y tendrá opositores. Eso es normal. ¿Sanbalat quién era? Como hoy hablamos de departamentos, departamento del Tolima, departamento de Cundinamarca, ellos tenían provincias. Y Sanbalat era el gobernador de la provincia de Samaria. Pero a la vez Jerusalén era parte del gobierno de él. De tal manera que si Jerusalén reconstruía sus murallas, el temor de él era perder la soberanía sobre ese territorio y evidentemente impuestos y muchas otras cosas. Y por tal motivo él se levanta a despotricar, a hablar mal de los judíos, a buscar bajarles el ánimo. Y no solamente habla él, sino que hay algo aquí interesante y habla delante de su ejército. Lo que quiere decir que les está mostrando: si ustedes siguen construyendo, voy a ir a atacarlos. Recuerde que Jerusalén estaba en ruinas. No tenía cómo defenderse. Por otro lado estaba Tobías. Posiblemente la historia habla de que él era también un gobernador de otra provincia, Amón, y también estaba en desacuerdo que esto sucediera, la construcción. Era tal el desprecio que se referían a ellos como estos débiles judíos. Ahora, recordemos una cosa: esto no fue escrito en español, en hebreo, Antiguo Testamento. Y esa palabra débiles era miserables. Estos miserables judíos que se creen que algo que lleva 100 años destruido lo van a levantar en un día. ¿Y acaso no es algo de lo que también nos acusan hoy en día? Estos creen que van a cambiar la sociedad. Estos creen que esto y lo otro. Estos opositores lo que buscaban era bajar el ánimo para que los judíos siguieran construyendo.
Eso lo van a hacer tan mal que si una zorra se para sobre esas murallas, las van a destruir. Lo más grave del asunto no eran estas frases. Lo más grave del asunto es que ellos estaban en contra de Dios. Cuando mencionan ellos, ¿acaso creen que van a volver a ofrecer sacrificios? Recuerden que Israel, los judíos, eran el pueblo escogido por Dios. Si bien ellos ya habían sido disciplinados por Dios y habían sido llevados 70 años como esclavos a Babilonia, en este momento ya habían regresado. Se calcula que unos 50,000. Es decir, Dios ya había perdonado y habían arrancado nuevamente esta relación tan íntima que tenían. Y en esa relación, recuerden que los sacrificios eran parte esencial de la intimidad, de la relación que tenía el pueblo con Dios. Y entonces, lo que estos estaban diciendo es, ¿acaso cree que les vamos a permitir que nuevamente ustedes tengan que ofrecer sacrificios a su Dios? Recuerden que todos los pueblos alrededor eran ¿qué? Politeístas, tenían muchos otros dioses. Entonces, al fin y al cabo, no eran enemigos de Israel, eran enemigos de Dios. Como lo habla Pablo en Filipenses, enemigos de la cruz. Ellos no estaban aquí enfrentándose con Israel, sino con el Dios de Israel, que es el mismo Dios suyo y el Dios mío. La obra de Dios siempre, queridos, ha tenido y tendrá grandes opositores. Desde Génesis vemos cómo Satanás, usando a la serpiente, empezó a hacer oposición a la obra perfecta de Dios allí en el Edén. Hoy sigue usando a personas que se opondrán a usted cuando lleve el evangelio de la salvación. Generalmente empieza por casa. Generalmente empieza por casa. Muchas veces las personas más cercanas con comentarios lo que buscan es que desanimarnos, debilitar ese deseo que tenemos de compartir de las buenas nuevas del Señor, de todo lo que ha hecho por nosotros. Y hasta es posible que llegue el punto que, ok, acepten que nos volvimos cristianos, pero no hable de Él. Ok, respeto eso. A mí déjeme quieto con eso. Pero no vaya a hablar, no vaya a empezar a difundir esas cosas aquí en mi casa, aquí en mi empresa. Ahora, evidentemente tenemos que tener cuidado en el tiempo, ¿no? Si estoy en hora laboral, pues estoy en hora laboral, pero debo buscar los espacios para trabajar, hermanos. Y es que el desánimo es contrario a la fe. El desánimo es una de las estrategias que sin duda alguna detrás de esto está Satanás, para bajarnos el nivel de fe, hermanos. La fe nos lleva a confiar en Dios y en sus promesas, mientras que el desánimo nos lleva ¿a qué? A desconfiar del Señor y a pensar en lo peor. Ocurre en todas las circunstancias. Cuando uno está desanimado, comienza a pensar los peores escenarios y a desconfiar del gran poder del Señor. Eso es lo que buscan con esas frases de desánimo. Los cristianos debemos entender que siempre habrá rechazo. Es normal. Por ahí hay un dicho muy común que dice, soldado avisado no muere en guerra. Entonces es mejor que sepamos, que aceptemos que es una realidad. Siempre vamos a ser rechazados. Siempre vamos a tener oposición. A Jesús lo rechazaron los suyos, su mismo pueblo, incluyendo sus propios hermanos. Fue tal la oposición de Jesús que los judíos lo escogieron para que lo crucificaran por encima de Barrabás. El gran apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia de Jesucristo, terminó siendo uno de los más perseguidos por los mismos judíos, sometido a azotes, sometido a cárcel, sometido a oprobio y decapitado. Y una muestra más, el apóstol Juan, extraditado a la isla de Patmos.
Y si eso pasó con los grandes apóstoles, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué a nosotros no? Todo por ser mensajeros de la paz de Dios, de la verdadera paz total. Solo por eso. Todo por ser mensajeros del único mensaje que salva, hermanos. Pero cuando nos pongamos manos a la obra y sintamos el rechazo, debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:11. Dichosos, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Sintámonos dichosos. Ahora, yo sé que eso va en contravía de la lógica humana. ¿Quién se quiere sentir dichoso porque lo vituperen? Pero queridos, hay honor en eso. Hay honor en sentirse uno perseguido, en sentirse uno rechazado. Yo mismo lo he experimentado. Es Dios quien le da a uno como un consuelo. Vas bien, vas bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a la oposición? ¿Qué tenemos que hacer cuando seamos oprimidos por quienes no gustan del Evangelio? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. A veces la oposición viene dentro de la misma iglesia también. Dentro de la misma iglesia. Ahora, una alternativa es seguir siendo los cristianos que hoy en común se ve. Quedarnos quietos dentro de las cuatro paredes de la iglesia y no hacer nada. Esa es una opción. La pregunta es si esa es una opción bíblica. Porque si somos creyentes, tenemos que seguir los lineamientos de las Escrituras. Podemos paralizarnos y seguir engordándonos espiritualmente. Pero saben, queridos, estaríamos pecando. Porque eso es ser egoísta. ¿Cómo es posible que usted tiene el remedio para la gran enfermedad de la humanidad, del pecado, y fue beneficiario de él y no lo lleva a otros? Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la palabra. ¿Cómo es posible que no llevemos el mensaje que nos salva a nosotros? Ahora, ¿cuál es la alternativa bíblica? Veamos qué nos enseña Nehemías. Y la alternativa es, ante la oposición, oración. Confiar en el Señor. Leemos versículos 4 al 6. Estos hombres ya habían depotricado, ya habían hecho estas amenazas, y entonces el versículo 4, Nehemías empieza a orar. Hay una versión por ahí que dice, entonces oramos. La Reina Valera dice, aquí está la oración de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Ha estado usted alguna vez desanimado? Muchas veces. La oración es la respuesta. La respuesta inmediata de Nehemías no fue pobrecito yo, que a muchos nos pasa. No, yo mejor no voy. No, eso allí va a pasar esto o aquello. No, la respuesta inmediata de Nehemías fue que orar. Orar. La respuesta inmediata de Nehemías del pueblo fue acudir ¿a quién? A Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Ellos no se dirigieron a otro Dios. Y esta palabra Dios en el original es Elohim. Se está refiriendo al Dios trino en su plenitud. En su plenitud. Ellos conocían a Dios. Y la pregunta es, ¿usted se dirige al Dios de las Escrituras? Y tal vez me preguntará, pues por supuesto, yo invoco a Jesucristo. Lo que pasa por esta pregunta que le hago es porque muchas veces nosotros no conocemos realmente al Dios de las Escrituras.
Y en muchas ocasiones oramos como si Dios no tuviera el poder que se sabe que tiene. Y ellos invocaron a Elohim, el Dios supremo, el Dios trino, el único Dios verdadero. Nehemías, desde el primer capítulo que empezamos esta serie, nos ha enseñado cómo era su dependencia de Dios. Cómo él en todo momento siempre oraba a Dios. ¿Recuerdan cuando el rey le preguntó, ¿y qué quieres que haga por ti? La respuesta, ¿cuál fue? Lo primero que él hizo fue orar. Dice, y oré a Dios y entonces le respondió. Es una total dependencia del Señor. Es no dejar ni siquiera que nuestras emociones nos embarguen sin antes acudir al Señor. Ahora, no es ocultarlas, es reconocerlas. Pero reconocer que hay un Dios todavía más grande. Pero eso depende de cuánto le conoce usted a Él. Nehemías desde el primer capítulo nos mostró su dependencia en el Señor. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, a Él acudimos cuando aparecen quienes se oponen a que llevemos a cabo el mandato que Dios nos hizo, ir y hacer discípulos. Manos a la obra. Siempre va a haber oposición, pero siempre Dios va a estar respaldando su propia obra. Y lo hemos visto en este transcurso de estos 4 o 3 capítulos que llevamos. Ahora, esta oración tiene un segundo componente. Y es cuando ellos piden, Señor, devuélveles el baldón. ¿Qué es baldón? Las ofensas. Todo lo que han dicho de nosotros, devuélveselos a ellos, Señor. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Señor, que vengan otros, los ataquen y se los lleven también cautivos. No cubra su iniquidad, no les perdone. ¿Se le ha pasado por la cabeza alguna vez contra alguien que le ha hecho algún mal orar de esa manera? Yo creo que a todos se nos ha pasado. Uy, Señor, mira lo que he hecho, Señor. Tú sabes. Y hubo un apóstol que hasta dijo, ¿quieres que haga descender fuego sobre ellos? Mire la piedra porque dice, aplástalo, Señor, que alguien dice así. Sí, no vamos a negar. Ahora, la pregunta es, pero si este es un hombre de Dios, ¿por qué lo hizo? Y podemos pensar en varias razones, queridos. Una, porque esa es la humanidad. Y bendito Dios que nos deja ver en las Escrituras hombres y mujeres que no son perfectos. Porque allí nos podemos identificar. Yo no sé usted, pero yo sí he deseado. Es una especie como de venganza espiritual allí, venganza santa. Que el santo no tiene nada. Queridos, lo que Nehemías deja ver es que era un hombre que pecaba. Pero por otro lado, era la costumbre, además la cultura de la región era de ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿saben? Cuando usted quita las hojas va a encontrar realmente el árbol. Y lo que esta oración deja ver es que realmente ese es el fin de los que son enemigos de Dios por el justo juicio de Él. No les perdona los pecados y evidentemente viene juicio sobre ellos. Los estudiosos le llaman a esto oraciones imprecatorias. ¿Imprecatorias? Imprecatorias. Y en los salmos usted ve muchas de ellas. Señor. La pregunta es si nosotros como creyentes debemos incluir este tipo de oraciones. Bueno, ¿qué nos dicen las Escrituras? Tenemos que seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6, 27 al 28. Pero a vosotros los que oís. Y en este sentido tiene que ver el que oye la palabra de Dios. Y el único que puede oír y entender la palabra de Dios es el creyente.
Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No es ir soltando nuestro deseo vengativo. Es entregar esos deseos al Señor, pedir perdón, porque obviamente se nos sale aún el pecado, pero es Señor, bendíceles. Señor, ayúdalos. ¿Saben por qué pienso? Porque es que un día usted y yo estuvimos del otro lado también. Y al final lo hacen porque no conocen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo primero que hace Nehemías ante todo este ataque diabólico fue orar al Señor. Esa es la enseñanza que tenemos que sacar de acá, no la segunda parte. Es acudir a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso. Recuerden que Nehemías hacia atrás ya les había contado a ellos todo lo que Dios había venido haciendo para que la obra se pudiera hacer. ¿Cómo no volver a Él? Y usted y yo lo que tenemos que hacer es eso, volver hacia atrás y recordar frente a los desafíos que se nos presentan, ¿qué ha hecho Dios en su vida de aquí para atrás? No lo va a volver a hacer, no podrá hacerlo. No solo en su vida, sino lo que usted ve en las Escrituras. Ahora observemos el resultado, lo que produce el primero acudir a Dios. Versículo 6, edificamos. Ellos oran y hay un resultado. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Y aquí está la razón, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cómo no tener ánimo cuando está de parte de nosotros nuestro Dios? El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso implica poner el corazón en lo que se hace. Eso viene por confiar en Dios, por dejar en sus poderosas manos nuestros asuntos. Porque si bien estamos hablando aquí en términos de la obra para el Señor, eso tiene que ver con todas las esferas de nuestras vidas. Cuando tenemos retos delante de nosotros que son más grandes, que somos imposibles de superar, pues hay que orar a Dios, dejarlo en sus manos. Y Él nos dará las fuerzas para continuar. Ellos pusieron el corazón en el trabajo y pudieron terminar la muralla hasta la mitad de su altura. Cuando confiamos en Dios, Él responde dándonos el ánimo para avanzar. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Dios sí quiere que avancemos. Tenemos que disponernos únicamente. Y Él pone en nosotros el deseo, nos equipa para hacer su voluntad. Y si no lo hacemos, entonces ya es una decisión nuestra. Porque sí estamos equipados. Queridos, cuando hacemos la obra confiando en Dios, Él nos da la capacidad, nos capacita para que hagamos su santa voluntad con un propósito grande, su gloria. Su gloria. El autor de Hebreos en el capítulo 13, 21 dijo lo siguiente, que Él, hablando de Dios, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, estamos desanimados, oremos. Frente a la oposición, oración. Y como resultado tendremos el ánimo para seguir adelante. Ese es el ejemplo que vemos hablando de misioneros, de estos misioneros que están en territorios donde su vida corre alto peligro. ¿Quién los sostiene a ellos? Hermanos, nuestros hermanos misioneros que vinieron hace 15 días, ellos
no hay un grupo de hermanos que los esté sosteniendo a ellos. Vamos, Hans, vamos para arriba. Ellos están solos allá. Pero confía en el que les da las fuerzas. Y entonces vemos misioneros entregados toda su vida, 10, 15, 20 años. ¿Será que a veces necesitamos más bien que nos pongan a prueba y estar perseguidos para ser fortalecidos? Desafortunadamente así ha pasado. Fue cuando el Señor le dice a sus discípulos que vayan y extiendan el Evangelio, ellos se quedaron tranquilos. Cuando vino la persecución, ahí sí todo el mundo arrancó a predicar el Evangelio. Y se ha visto que los grandes avivamientos se dan mucho cuando hay persecución. Es Dios el que pone en nosotros el ánimo, porque Él espera que le demos la gloria. Sigamos avanzando, versículos 7 al 8. Pero, esos peros de la Biblia son importantes, son unos contrastes. Ellos estaban animados, ¿no? Ya oramos, ya estamos animados, vamos para adelante, sigamos construyendo. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, otra vez, y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, oye, ahora se sumaron otros. Cuando se enteraron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, es decir, ya para las puertas, comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una, se unieron para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La oposición se volvió más fuerte, ¿no? Como avanzaba la construcción de la muralla, aumentó también la cólera de los enemigos y también aparecieron más en contra del pueblo de Dios. No solo Sanbalat y Tobías, sino los árabes, los amonitas y los de Asdod, otras regiones. Fue tal su enojo que decidieron pasar de las palabras de desánimo a tramar un ataque para hacerles daño con una guerra. Todo para detener, ¿qué? La obra de Dios. Mire, queridos, si el cristiano se dedica a construir para sus propios beneficios, no va a ser molestado por Satanás. Para nada. Porque no está haciendo la obra del Señor. Pero cuando usted toma la decisión, Señor, aquí estoy, te voy a servir. Voy a empezar a servirte, Señor. Voy a llevar tu palabra. Queridos, es lógico que esto no gusta a Satanás y van a haber ataques. Pero se los digo por experiencia propia. Dios es más grande y Dios nos saca de ello. Eso nos pasó a nosotros hace muchos años, cuando empezamos a servirle al Señor. Nosotros, como todas las parejas, pues yo no sé ustedes, ¿no? Pero nosotros como pareja también discutimos. Pero queridos, esa fue una época terrible. Terrible. Para un aniversario hablamos de palabras que nunca hablábamos. Esto prácticamente se va a acabar. Y llamamos al pastor de la época y le dijimos, no vamos a servir más, nosotros no somos ejemplo de una pareja. Y vino a nuestro hogar y oró por nosotros. Era un ataque de Satanás. Y salimos fortalecidos. Pero los ataques no se acaban. Pero Dios es más grande. Dios nos fortalece, Dios nos lleva porque es para su gloria. Es para su gloria, queridos. Todo aquel que desea ser fiel al Señor, llevando el Evangelio, experimentará oposición a su labor. Cuando se opongan a su trabajo para Dios, cuando le rechacen, siéntase privilegiado, pues está compartiendo lo que vivieron los mismos apóstoles. En Hechos vemos cómo los vituperaban, los golpeaban y hasta buscaban matarles con tal de impedir que hablaran la verdad de las Escrituras.
Miren cómo ellos estaban animados trabajando, pero ahora llegó más fuerte, con más violencia, la oposición. Y más se sumaron, hermanos. Y usted cada vez va a ver, hay más leyes que se oponen, hay más movimientos que se oponen, y sin duda alguna nos va a ocurrir aquí en Colombia, como ya ocurre en Canadá, Inglaterra y otros países. A muchos pastores, ustedes nos van a tener que visitar en la cárcel, hermanos. Pero allí hay oportunidad de predicar el Evangelio. Versículo 9. Y entonces, ¿qué hicieron estos cuando la cosa se puso peor? Oraron. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y aquí entonces viene el título de la predicación. Porque no es solo la oración. Ante la oposición, oración y acción. Ahora vemos que ante la oposición ellos no solamente oraron, sino que actuaron, tomaron decisiones, se pusieron vigilantes. La oración manifiesta ¿qué? Confianza en Dios. El salmista dijo en el Salmo 50, invócame en el día de la angustia. Y aquí está el resultado, te libraré y tú me honrarás. Señor, fue por ti. No fue por mi astucia. Fue por tu gran poder. Pero la fe, queridos, debe ir acompañada ¿de qué? De acción. La fe sin obras es muerta. Es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mis obras de fe. Queridos, una vez orado debemos actuar en fe. Muchas veces oramos y no pasa absolutamente nada porque no actuamos. Porque no actuamos. Los judíos no solo oraron a Dios, ellos tomaron la decisión de montar guardia día y noche para defenderse de los enemigos. ¿Esto qué implica? Que estuvieron alerta, que ellos estuvieron vigilantes. Ser conscientes, es necesario ser conscientes que somos parte del ejército de Dios, que somos parte de ¿qué? De una batalla espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual que todos tenemos, hermanos, que todos tenemos. El apóstol Pedro lo dijo en su primer carta, capítulo 5, sed sobrios y velad, estad vigilantes. ¿Cuál es la razón? Porque vuestro adversario, el adversario no son los legisladores que sacan estas leyes, queridos. Los adversarios no es ese movimiento de las 30 letras. Nuestro adversario es Satanás, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ante eso recuerden que Él está vencido y nosotros le pertenecemos a Cristo nuestro Señor. Versículo 10. Ellos oraron y actuaron. Y dijo Judá, otra vez vuelve. Pero ahora no es un enemigo externo. Aquí hay una oposición interna, escuchen. Y dijo Judá, alguien del pueblo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, los que llevaban los escombros. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y es que hay momentos en que sin duda alguna nuestras fuerzas se acaban, hermanos. Esto nos deja ver que el trabajo fue tan arduo que pensaron que no podrían terminar la obra. Y es que evidentemente la realidad es que el trabajo es grande. La mies es mucha y los obreros son pocos. El trabajo es grande, son muchos los que necesitan la salvación de Dios, queridos hermanos. Son muchos los tesoros por los cuales Jesús murió en la cruz para comprarlos. Pero también es cierto que los obreros son muy pocos. Y más cuando decidimos ser como muchos que solamente esperamos que 2 o 3 vayan a la selva. Cuando aquí en la ciudad hay muchos que aún no conocen a Cristo, queridos hermanos. Es necesario que oremos al Señor pidiendo por
obreros. Pero aquí hay un peligro, Señor, envíalos. No es así nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser, Señor, como dijo ¿quién? Heme aquí, envíame a mí. Es usted, querido, es usted, querida, la persona que está primero ordenada para ir a hacer eso. No fue la orden que dio Jesucristo en Mateo 28. Ir y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que les he enseñado. Queridos hermanos, nuestra oración tiene que ser para que nosotros vayamos, para que dejemos la pasividad. Es orar para que Dios ponga amor en nosotros por los perdidos. Versículo 11. Imagínense, por un lado las fuerzas se estaban acabando, a veces la cosa se pone más complicada y los enemigos atacan más. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Mire el Señor cómo actúa. Los otros tramando allá que iban a venir a meterse al pueblo y sin darse cuenta iban a atacar, pero habían judíos que vivían allá y vinieron y le pasaron la información. Eso es obra de Dios. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en todos los sitios abiertos, puse al pueblo, habla Nehemías, por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Queridos, los judíos se percataron que ya no eran solo rumores de un posible ataque por parte de los enemigos. Ahora los judíos que vivían en otros pueblos les habían informado de este ataque que venía. Este pueblo que había sido devastado por la guerra cuando los invadieron los babilonios, que llevaba años en ruina, que no habían levantado todavía las murallas hasta la totalidad, sino hasta la mitad, que estaban cansados porque ya habían demasiados escombros. Y ahora viene semejante amenaza. Sin duda alguna, le pasó lo que le pasa a todo humano. Tuvieron miedo. Y los cristianos no somos ajenos a eso. Nosotros seguimos teniendo emociones. Y el miedo es una de ellas, hermanos. El mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, sudó gotas de sangre. Porque estaba con miedo, estaba aterrado, en su humanidad, por supuesto, en su humanidad. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús cuando envió a sus apóstoles? Cuando Él sabía lo que les iba a ocurrir por persecución, no les tengan miedo. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no al alma. Queridos, un día este cuerpito se va a ir. Ahora, nosotros aquí en Colombia y sobre todo aquí en Ibagué, en la esfera que estamos, no corremos estos riesgos de vida. Pero esto es lo que fortifica la fe de aquellos hermanos que sí están allá, que saben que corren ese riesgo de vida, que saben que pueden matar a sus hijos, que pueden matar a sus esposas, que los pueden matar a ellos mismos, pero no niegan a Cristo. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no al alma. Más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Queridos, es normal sentir miedo, pero esto no puede volverse otro obstáculo para que podamos seguir avanzando en la obra de Dios. Un pueblo cansado y con miedo sería presa fácil para sus enemigos. Y ante esta realidad veamos qué fue lo que hizo Nehemías inspirado por Dios. ¿Cómo levantó el ánimo nuevamente? Porque el ánimo había caído. Ahora estaba peor la situación. ¿Cómo levantó el ánimo? Versículo 14, parte B.
No temáis delante de ellos. Y aquí está, acordaos del Señor. Dos cosas importantes aprendemos de aquí de lo que Nehemías les dice. Lo primero, acordaos del Señor grande y temible. Y la otra parte, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Queridos, para superar el miedo es necesario levantar la mirada al cielo y recordar quién es Dios. Y lo primero, nuestro Padre. ¿Qué padre abandona a su hijo cuando está aterrado por una circunstancia difícil? Ninguno. Si no lo hace usted y no lo hago yo, que somos pecadores, menos nuestro Padre Celestial. Y lo primero que Él acude es, acuérdense, no tengan miedo. No tengan miedo, acordaos del Señor. Y aquí de una vez habla de dos atributos, que es grande y es temible. No es un diosito al cual nosotros nos dirigimos. Y el mismo Dios al cual se dirige Nehemías es el mismo Dios suyo y el mío. Seguramente Nehemías con esto llevó al pueblo judío a recordar el poder de Dios con el que los sacó de Egipto. Seguramente ellos volvieron a recordar cómo con el poder de Dios fue capaz de abrir el mar, algo que nadie puede hacer, y pudieron pasar por allí. Y sin duda alguna, cuando usted mira hacia atrás y ve lo que Dios ha hecho por su vida, va a decir, wow, ¿yo por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Dios es grande, Él es sublime, Él es temible y su favor está con los que le aman. Cuando usted conoce la grandeza de Dios, todos sus temores huyen. Todos sus temores huirán y confiará como un niño en los brazos de su padre. ¿No es lo que pasa con nuestros niños? Con un temor vienen a ¿quién? A papá. El peligro sigue ahí afuera, pero el temor se va porque están en los brazos de papá. Es así como tenemos que sentirnos. De razón el Señor pide que seamos como niños, dependientes. Pero Nehemías no solamente les dice para quitarles el temor y levantar el ánimo, acuérdense de Dios, sino acuérdense que ustedes tienen un propósito grande. Tienen que defender a sus esposas, tienen que pelear por sus hijas, tienen que pelear por sus hijos. Tienen que pelear por sus casas. Les recordó que hay un propósito por el cual también pelear. Querida iglesia, salvados por gracia, tenemos un propósito muy grande para superar nuestros miedos y avanzar en la obra. Y el propósito es hacer discípulos para Cristo. A veces nos da miedo hablarle a la misma familia de Cristo. Pero hay que pelear por ellos, hay que pelear por nuestros hijos. Esta sociedad cada vez está peor, hermanos. Y un peligro es que hemos dejado que nuestros hijos los eduque allá los docentes. Y hemos abandonado la responsabilidad de que somos nosotros los padres los que tenemos que educar a nuestros hijos y disciplinarlos en el temor de Jehová. Es recordar quién es Dios. Y es recordar que tenemos un propósito grande en la vida. Dos cosas que nos tienen que levantar el ánimo. Hay gente que dice, no sé por qué levantarme mañana. Qué tristeza. Qué tristeza no tener usted por qué levantarse mañana. Y no tiene que ser por el trabajo, aunque hay que hacerlo, sino por un propósito grande. Trabajar para Cristo. Trabajar en la obra del Señor. Servirle porque es para su gloria. Y el resultado que produjo de confiar en Dios y reconocer que tenía un propósito grande lo vemos en el versículo 15 y 16. ¿Qué pasó después? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, es decir, que los judíos se dieron cuenta de los planes malvados, y cuando se dieron cuenta y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, pues claro, cuando les avisaron,
Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Volvieron a trabajar. Pero oigan lo siguiente, versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Se pusieron manos a la obra nuevamente, pero esta vez vigilantes de los ataques, hermanos. Volvió la valentía a sus almas, recobraron ánimo para estar dispuestos a pelear y no abandonar la obra. Recuerden, ante la oposición, oración y acción. Y ya no nos defendemos con armas físicas, pero Dios nos ha dado la armadura, la fe, la oración, de la que habla Efesios 6. En el poder de Dios, hermanos. En el poder de Dios. Con esto cierro, queridos. Querida iglesia, Jesús pagó un precio muy alto para rescatarnos a usted y a mí de las garras del pecado y de la muerte eterna. Por su gracia somos salvos. Ahora somos los llamados a trabajar en la obra del Señor, a trabajar en su obra, a servir en el reino de Dios, hablando de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se presentarán obstáculos, eso es normal. Es posible que hasta suframos por ser siervos de Jesucristo y aún es posible que tengamos miedo. Pero hoy hemos aprendido que Dios es nuestra fuente de confianza. Su mano poderosa nos sostiene. También recuerden que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es tan poderosa que el poder de la muerte no podrá contra ella. Cristo mismo venció la muerte al resucitar. Nada ni nadie podrá detener la obra de Dios, ni a su obrero cuando confía en Él. Meditemos. Tómese allí un momento.